Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que aprenderemos a sumar términos de una progresión aritmética. En primer lugar vamos a definir qué significa eso de suma de n términos y después haremos unos cuantos ejemplos para practicar. Llamamos suma de los n primeros términos de una progresión, es decir, desde el primero hasta el que está en la posición n, y lo denotamos con s sub n a la suma, pues s sub n será el primero más el segundo más el tercero y así hasta llegar al que está en la posición n, como hemos dicho hace un momento. ¿Cómo vamos a hacer esa suma? Pues para hacer esa suma podemos optar por sumar término a término, los vamos calculando y los sumamos, o bien por emplear una fórmula que es la que aparece aquí. Si tenemos una progresión aritmética, se verifica que la suma de los n primeros términos es sumar el primero con el último, dividir entre 2 y el resultado multiplicarlo por el número de términos, es decir, por n. Con este sistema, calcular la suma de los n primeros términos de cualquier progresión aritmética resulta una tarea bastante sencilla. Vamos a ver un ejemplo, que es este, en el que nos dice, calcula la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética a sub n 3 por n menos 6. Recordemos que las progresiones aritméticas, pues su expresión de término general es un polinomio de grado 1 en la incógnita o variable n, que nos da la posición. Así pues, la suma de los 20 primeros términos será el primer término, como ya sabemos, más el término 20, dividido por 2 y multiplicado por el número de términos, que en esta ocasión son 20 términos. Entonces, el primer término lo calculamos sustituyendo la n por 1 en la expresión, cambiamos la n por 1, 3 por 1, 3, menos 6, menos 3, más el término 20, cambiamos la n por 20, 3 por 20, menos 6, que son 60 menos 6, es decir, 54. Y así dividimos entre 2 y multiplicamos por el número de términos, que es 20. Y haciendo estas operaciones nos sale que el resultado es 510. Por tanto, la suma de los 20 primeros términos de esta progresión aritmética tiene el valor de 510. Vamos ahora a hacer otros dos ejemplos que te invito a que antes los hagas tú y después verifiques con la resolución que los has hecho correctamente. Vamos con ellos. En este primer ejemplo tenemos que calcular la suma de los 50 primeros términos de esta progresión aritmética, que es a sub n 3 por n menos 2. Bien, pues vamos a comenzar. Para hacer la suma de los 50 primeros términos, yo necesito el término 1, el término 50, dividir entre 2 y multiplicar por el número de términos, que son 50 términos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular tanto a sub 1 como a sub 50, que son los que necesitamos. Es decir, a sub 1, lo escribimos aquí debajo, será 3 por 1 menos 2, es decir, 3 menos 2, que vale 1. Y el a sub 50, pues el a sub 50 será 3 por 50 menos 2, es decir, 150 menos 2, que son 148. Y ahora me voy a la formulita anterior y sustituyo. El primer término vale 1 más el término 50, que vale 148, dividido entre 2, y esto lo tengo que multiplicar por 50, que son el número de términos. La suma son 149 partido por 2, y esto multiplicado por 50. A fin de cuentas, estos son 149 por 50, que son 7.450, dividido entre 2, que hace un total de 3.725. Por tanto, la suma de los primeros 50 términos es 3.725, que podrías comprobar sumando los 50 términos. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, como podéis observar, no nos dan el término general. En su lugar nos dan el término tercero y el término octavo. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es construir el término general averiguando el término primero y la diferencia. Entonces, como hacíamos en su momento,
pues si aquí está el término primero, el B1, aquí está el B2, aquí está el B3, que sabemos que vale 14, el B4, B5, B6, B7 y B8, que sabemos que vale 4, los escribo debajo, B1, B2, el B3, B4, B5, B6, B7 y B8. Bien, pues como hacíamos entonces, para pasar del término tercero al término cuarto tengo que sumar una diferencia, para pasar del cuarto al quinto tengo que sumar otra diferencia, del quinto al sexto también, del sexto al séptimo también, y del séptimo al octavo tengo que sumar una nueva diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el término octavo se obtiene a partir del tercero sumándole 1, 2, 3, 4 y 5 diferencias. De aquí, como B8 vale 4 y B3 vale 14, pues nos queda esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 menos 14 es igual a 5D, o lo que es lo mismo, menos 10 es igual a 5 por D. De aquí fácilmente, menos 10 entre 5, sacamos que la D vale menos 2. Por tanto, tengo una diferencia negativa, que tiene sentido porque el término tercero es mayor que el término octavo. Entonces van decreciendo. Bien, de la misma manera, del término primero puedo obtener el término segundo sumándole una diferencia y del segundo puedo obtener el tercero sumándole otra diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el término tercero se obtiene a partir del término primero sumándole dos diferencias. De aquí, como el término tercero lo conozco, que vale 14, la diferencia también la conozco, que vale menos 2, pues reemplazando tenemos esta situación. Así que tenemos que 14 es igual a B1 menos 4, o lo que es lo mismo, 14 más 4 es B1, o lo que es lo mismo, B1 vale 18. Por tanto, tengo que el primer término vale 18 y que la diferencia vale menos 2. Así, el término general es, pues, B sub n será B1 más n menos 1 por la diferencia, y reemplazando tenemos que B sub n es B sub 1, que vale 18, más n menos 1 por menos 2, o lo que es lo mismo, B sub n es 18, y ahora tengo que multiplicar n por menos 2, menos 2n, y menos 1 por menos 2, más 2. De aquí llegamos a que B sub n es menos 2n más 20, que es la expresión del término general. Y con esto ya estoy en condiciones de averiguar el resultado de la suma. Por tanto, la suma de los 50 primeros términos, que es lo que teníamos que calcular, recordémoslo, será el primer término más el término 50 entre 2 y por el número de términos, que son 50. B sub 1 lo conocemos. Lo hemos calculado hace un momento. B sub 1 vale 18. B sub 50 se calcula sustituyendo. Esto será menos 2 por 50 más 20. Es decir, menos 100 más 20, que son menos 80. Así pues, tenemos que la suma se hará haciendo 18 menos 80, que como es negativo, pues el signo más lo convertiría en menos. Por eso ponemos directamente menos 80. Entre 2 y por el número de términos, que son 50. De aquí tenemos que 18 menos 80 son menos 62. Entre 2, y esto lo tengo que multiplicar por 50. Esto me sale menos 31 por 50. Y haciendo las operaciones llegamos a que el resultado final es menos 1550. Por tanto, la suma de los 50 primeros términos de esta progresión aritmética tiene por valor menos 1550. Como veis, el proceso es bastante sencillo. Se nos pueden revesar si se mezclan varios de los cálculos que ya hemos visto en vídeos anteriores, como era el de obtener la expresión del término general, o bien calcular el primer término o lo que necesitemos. La fórmula de sumación es la que es y siempre funciona exactamente igual,
obtener el primer término, el último término a sumar y sustituir cada cosa haciendo las operaciones en el orden correcto. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido a realizar las sumas de los primeros n términos de una progresión aritmética. Os emplazo a ver el siguiente vídeo en el que aprenderemos a ver la suma de términos desde una posición hasta otra, donde la posición de inicio no tiene por qué ser el primer término, puede ser cualquier otro. Hasta entonces.